Sí, pero yo las paso ahí. Ok, dale. Bueno, lo primero que siempre tenemos que dejar claro, valga la redundancia, es que entendemos por lenguaje claro. Entonces, el lenguaje claro lo entendemos como un diseño textual, utilizar un diseño textual y un estilo de redacción que permita que la persona destinataria principal pueda encontrar la información relevante, comprenderla y utilizarla. Entonces, ahí hay algunos aspectos a llamar la atención. Primero, lo de diseño textual, es decir, que va más allá de solo la redacción. También puede ser cómo se presenta, se distribuyen los elementos dentro de un texto visualmente, la composición de un texto, y después viene lo de la redacción, y que está centrado en la persona destinataria, es decir, lenguaje claro aplicado a cierta situación comunicativa, los cambios o lo que se necesita para tachar de lenguaje claro a un texto puede ser diferente a otra situación comunicativa. Es decir, que no todos los aspectos se pueden generalizar a cualquier texto escrito u oral. Y nada. Y un poco la línea del tiempo del trabajo. El trabajo comenzó en el 2016, que fue el primer contacto con la CONAMAC, con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Ahí organizamos una conferencia con la Universidad de Costa Rica, que nos visitó Antonio Briz en esa ocasión, que dio un curso acá en la universidad, pero además lo invitamos a una charla allá porque él participó en el proceso de modernización, así se llama el proyecto en España, de modernización del lenguaje jurídico. Entonces hizo una charla ahí en el Poder Judicial con personas juzgadoras, magistrados, magistradas. Y además hicimos ese año un taller en Guapides con personas facilitadoras del Poder Judicial. Después estuvimos entre el 2016 y el 2019 ahí comunicándonos con el Poder Judicial, y el 2019 ya tomó fuerza el trabajo con el Poder Judicial porque incluyeron el lenguaje claro o la comunicación ciudadana dentro de las políticas institucionales. Entonces ya estaban, digamos, la institución estaba obligada a asumir y a actuar al respecto. En realidad ya lo habían firmado internacionalmente, creo que en el año 2014, un poco antes del 2016, ya lo habían firmado internacionalmente, pero no se habían puesto a actuar todavía en Costa Rica. Y ahí se hizo la negociación del convenio con el Poder Judicial. Hicimos talleres, ya empezamos a trabajar con el Poder Judicial, hicimos talleres en Turrialba y en San José, también con personas facilitadoras. Claro, un poco estos talleres, les damos un taller, pero al mismo tiempo hacemos pruebas, cuestionarios de comprensión de textos. Bueno, no de comprensión de textos, no medimos a las personas, medimos los textos. En realidad es de lecturabilidad de los textos, no la comprensión de los textos. Entonces aprovechamos, les entregamos el taller, que normalmente es de lenguaje jurídico, de estrategias de lectura, etcétera, a las personas, y además aprovechamos, ellos nos ayudan llenando esos cuestionarios y nos ayudan a evaluar los textos, tanto textos jurídicos originales para ver la dificultad como propuestas en lenguaje claro. Y el 2020 se firma el convenio. En realidad estaba listo el 2019, pero se ha confirmado el comienzo del 2020, pero vino lo del COVID, después lo que pasó en la universidad con cambio de rectoría. Entonces al final terminamos firmando como en diciembre, noviembre de 2020 el convenio. Ahí seguimos trabajando hasta que el 2022 se publicó una primera edición de un manual que publicaban ahí en el Poder Judicial, que se llama Lenguaje Claro, Manual de Redacción de Textos Jurídicos, que lo publicamos entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica. En ese manual participaron estudiantes de un seminario de graduación, que después va a hablar Laura. En el 2023 se comienza el trabajo con la Asamblea Legislativa, se firma el convenio con la Asamblea Legislativa, y hemos estado trabajando con la Asamblea Legislativa en este momento. Con el Poder Judicial seguimos trabajando, y en el último año, este año, el 2024, se acercó la Contraloría General de la República. Antes se había acercado Gobierno Abierto, pero fue en el último año de Carlos Alvarado, y obviamente cuando cambió el gobierno ya no fue abierto, ya no se siguió con ese lazo.
Eso es para que tengan una idea, digamos, cómo ha sido el camino, que ha sido casi 10 años, son 8 años, ha sido el proceso de trabajo con el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, sí, por supuesto. Y durante estos años, lo importante es que se han sacado algunos como productos relacionados, se han realizado 2 seminarios de graduación que ya terminaron, de esos se han graduado 10 estudiantes de licenciatura en Filología Española, conociendo, sabiendo, digamos, esperamos, que se han formado en lenguaje jurídico y lenguaje claro. Después hay 2 seminarios en desarrollo, hay una tesis de maestría ya defendida, hay 8 tesis de maestría en desarrollo. Una de esas tesis, la incluyo acá porque también en lenguaje claro, es en lenguaje médico, en el ámbito médico, digamos, de uso de equipos. Y las 7 otras sí son relacionadas con lenguaje jurídico administrativo. Después un proyecto de investigación que ya se acabó para el Instituto de Investigación en Lingüística, un proyecto de investigación que está en desarrollo, los 2 convenios interinstitucionales firmados que señalé. Actualmente está, quizás ya lo firmaron, no me he enterado, con la Contraloría General de la República. La diferencia con la Contraloría General de la República es que ya hay un convenio de colaboración entre la UCR y la Contraloría, entonces es una carta de entendimiento dentro de ese convenio marco que ya existe. No sé si lo firmarán en este periodo de la rectoría o en el otro periodo del nuevo rector, pero estaba ya en rectoría hace un tiempo. La primera edición del manual es de redacción, como dije. Después se crearon glosarios, fruto de un seminario de grabación, en el que participó Sergio también, ahí colaboró en el seminario. Se crearon glosarios para 6 materias diferentes. No sé si lo tiene el Poder Judicial en este momento, proceso de edición, de decisión, cómo lo van a presentar. No sé si van a ser 6 glosarios diferentes o hacer un glosario y todos juntos. Eso está en manos en este momento del Poder Judicial. Y bueno, y además de capacitaciones, cursos, talleres en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República. La semana pasada, de hecho, estuvimos ahí en la Contraloría General de la República, a la Oficina Jurídica de la UCR también le hicimos, y creo que hasta ahí llego yo. Creo que no. Bueno, un aspecto muy importante de la metodología, que lo quiero resaltar, que vamos a entrar en esos detalles después tan específicos, es que una diferencia de lo que hacemos acá en la Universidad de Costa Rica comparado a lo que hacen en otros países de Latinoamérica, bueno, y en España también, es que nosotros trabajamos, validamos todo con personas expertas y ciudadanía. Es decir, no proponemos desde nuestra oficina cómo cambiarlo, sino que esto lo llevamos tanto a personas expertas para que nos digan que no estamos cambiando el significado o el sentido de lo que se está diciendo en los textos jurídicos, pero también a ciudadanía para comprobar que realmente se comprenden las cosas. Porque a veces nos hemos llevado sorpresas que queremos cambiar algo y nos piden que tenemos que modificar más. Entonces, eso es muy, muy importante, el trabajo con la ciudadanía. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por ofrecernos el espacio para compartir acerca de este proyecto. Yo voy a referirme a los seminarios de graduación que estamos desarrollando y que forman parte de esta amplia cartera de productos que tiene el proyecto de lenguaje claro. En este momento tenemos 2 seminarios que se están desarrollando. Estos seminarios tienen a 10 estudiantes trabajando en el tema del lenguaje claro y, como lo comentaba Adrián, en este momento se está desarrollando el trabajo con la Asamblea Legislativa y con la Contraloría General de la República. Tenemos el seminario de la Asamblea Legislativa que se llama Géneros Textuales Profesionales, los informes técnicos dentro de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo principal es abordar los informes emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con el fin de identificar características que puedan dificultar la comprensión de los textos y proponer cambios en su redacción. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es este Departamento de Servicios Técnicos, que lo que hace es analizar documentación interna de la Asamblea Legislativa y hacer este informe técnico
que sirve como insumo para asesores y diputados en la Asamblea Legislativa, de manera que ellos no necesariamente o no de forma vinculante, pero sí como una recomendación técnica reciben estos documentos. Entonces ahí tenemos también el destinatario, que es personas internas a la Asamblea Legislativa, pero también documentos que son públicos y que pueden ser también para la ciudadanía. Por otro lado está el seminario Lecturabilidad en resoluciones de la Contraloría General de la República. En este, el objetivo es semejante, ¿verdad? Pero en este caso se trabaja con resoluciones sobre auditorías y procesos administrativos y de fiscalización de personas y entidades externas a la Contraloría General de la República, también para analizarlos, conocer los textos, conocer sus características, transformarlos y efectivamente hacer las recomendaciones en lenguaje claro. Ahora, en relación con los objetivos principales que se están desarrollando en este momento en ambos seminarios, tenemos identificar movidas retóricas más frecuentes en los documentos analizados. Por otro lado, identificar oraciones complejas y conocer las estructuras de subordinación o de ese tipo de encadenamiento oracional que es muy característico del lenguaje jurídico. Identificar también el léxico especializado y las características léxicas de los documentos. Identificar locuciones y frases, determinar tipos y funciones de citas y textos referidos y a partir de todo esto evaluar el nivel de dificultad en la comprensión de los textos y determinar este nivel de dificultad en relación con las características formales que tienen los textos para los lectores finales o para los destinatarios finales. De manera que particularmente en estos seminarios, lo que se está trabajando es léxico especializado, locuciones y frases, oraciones complejas, movidas retóricas, argumentación y referencialidad, y se hace sobre corpus bastante amplios en realidad de documentación y documentos que son emitidos por las instituciones. Entonces, en esencia, la metodología de análisis es el procesamiento de los textos, que como les digo, en realidad las muestras de textos van en diferentes seminarios, inclusive hay uno con 3.000 textos revisados y son corpus bastante amplios que, como les digo, salen de las mismas entidades, ellos nos proporcionan los textos y los estudiantes en este momento están haciendo este procesamiento textual. Realizan análisis en forma directa, en algunos casos, sobre todo por la temática, por el aspecto lingüístico que se está analizando, y además también con el apoyo de herramientas tecnológicas de procesamiento de texto que están disponibles en línea y que le permiten a los estudiantes manejar estas grandes cantidades de información, por ejemplo, la del léxico, el análisis léxico, la marcación sintáctica y otro tipo de estrategias. Se analizan índices de lecturabilidad, de complejidad sintáctica, frecuencias léxicas y por otro lado se identifican, clasifican y analizan movidas retóricas, frases y locuciones y elementos referenciados en los textos. Las herramientas de análisis básicas, pero no las únicas, pero las básicas que en este momento los estudiantes están utilizando son Wayang Tools, que es para el análisis de la frecuencia léxica en el texto, AntConc para el análisis léxico y contextos de aparición y TAG-ANT que permite etiquetar elementos del texto y procesar de esta manera con índices cuantitativos sobre todos los elementos morfológicos, sintácticos, construcciones sintácticas de los textos. Y bueno, finalmente lo que queríamos compartirles es acerca de la experiencia del seminario, que es una modalidad de graduación alternativa a la tesis individual y cuyas características me parece que le dejan cosas muy buenas a los estudiantes, al estudiantado y sobre todo como un ejercicio muy dinámico del conocimiento lingüístico y de las destrezas que tienen que obtener en relación con análisis textual. Trabajan en equipo. De hecho, bueno, la profesora Silvia y yo somos las personas que estamos ahorita encargadas de llevar a cabo los seminarios con los estudiantes, de manera que tenemos reuniones y clases sincrónicas o más bien como discusiones sincrónicas con ellos
en relación con la formulación de los trabajos, con el análisis que se ha realizado, y de ahí ha nacido un diálogo muy rico con ellos y bueno, con nosotras y también, lógicamente, con la experiencia que tienen en el análisis del texto. Cabe resaltar que tuvimos una visita a la Contraloría General de la República y una visita también a la Asamblea Legislativa, que fueron obviamente experiencias muy interesantes porque no solo nos muestran, ¿verdad?, el funcionamiento de las dos instituciones, sino que además nos hicieron un recorrido por ambas, inclusive por los edificios, hasta estuvimos en el cuarto piso de la Contraloría General de la República, donde está la oficina de la Contralora, y esto obviamente impactó muy positivamente a las personas que estaban en el seminario, a los muchachos, con esta experiencia de contacto real con las instituciones y de la incidencia que puede tener el proyecto en pues todo este aparato político, legal en el que vivimos. El entrenamiento con el software de análisis lingüístico también ha sido muy valioso. Los muchachos ya han comenzado con la experiencia de experimentar y de probar las herramientas, cosa que les ha llamado también mucho la atención. Como les comentaba, los corpus son amplios. Y luego finalmente me parece que, como les digo, o nos parece como equipo que se ha profundizado en aspectos teóricos, metodológicos y la aplicación en contextos reales, y que por la misma naturaleza del proyecto de lenguaje claro, se espera que tenga un efecto muy positivo y una proyección a la comunidad significativa, que creo que, bueno, pues los resultados que ha indicado Adrián es lo que está ocurriendo en este momento. A continuación, la profesora Silvia va a continuar. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a leer porque si no, no alcanzo un tiempo, ¿verdad? Yo me voy a referir propiamente al análisis de leyes costarricenses que se ha venido realizando a través del INIL. El año pasado, 2023, se hizo un primer análisis. El terciario Brian Hernández, aquí presente, el doctor Adrián Vergara y mi persona, estuvimos trabajando en esa primera investigación y este año Brian Hernández y yo hemos continuado con la investigación. Las dos leyes costarricenses que se han estado analizando son el Código Penal de Costa Rica y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. A partir de ahí se empezó el análisis según la estructura sintáctica, primero, para después poder analizar los roles semánticos. Entonces la investigación se ha dividido en dos fases. Una primera fase ha sido la que hemos llamado análisis macro. En ese análisis macro se hizo una investigación cualitativa de carácter descriptivo y hubo que acomodar bastante el corpus primero, ¿verdad? Entonces se identificaron todos los artículos de ambas leyes que se refirieran a un delito específico. Eso fue lo primero que se hizo. Luego esos artículos se clasificaron o se dividieron según las oraciones encabezadoras de los artículos. Y eso dio como resultado estas 4 estructuras sintácticas. Una estructura bimembre, de condición más consecuencia, la pasiva con ser, la pasiva con se y unas oraciones activas. Teniendo así ya dividido el corpus, los artículos, entonces empezamos a separar las oraciones de cada artículo. En ese punto establecimos algunos criterios de selección para la muestra. Una de ellas fue que si un artículo contaba con más de una oración con la misma estructura, solamente podíamos escoger una de ellas, ¿verdad? Para que no se repitiera. Luego, el segundo criterio es que las oraciones debían de ser de más de 30 palabras. Esto esta decisión responde a la teorización sobre lecturabilidad, en la que se asume que existe un límite de palabras que un lector puede procesar con éxito en una oración. Una vez aplicados estos dos criterios, además se toma la decisión metodológica de trabajar con el 20% de las oraciones elegibles del Código Penal.
esta decisión se tomó con el fin de que la muestra del Código Penal no fuera tan grande en comparación a la de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Las oraciones elegidas se volvieron a clasificar sintácticamente y nos dimos cuenta que todas las oraciones de estas leyes presentan una de las 4 estructuras macro iniciales con los resultados que están en este gráfico, ¿verdad? Pueden ustedes ver. Se procede entonces, ahora sí, al análisis por roles, a identificar los componentes principales de las oraciones elegidas según la gramática de roles. En este análisis se encontraron los roles marcados con rojo en esta diapositiva. En la investigación se han encontrado todos los roles. Sin embargo, en la primera fase encontramos solo los que están en rojo y ahora verán por qué razón fue eso. Y además encontramos estos patrones prototípicos que ven ustedes acá al centro de participantes y estas acciones que son las más frecuentes en las oraciones de las leyes que hemos estado analizando. Queremos mencionar que algunos de los principales hallazgos de esta primera fase han sido, por un lado, que se privilegian las oraciones de reducción de valencia por omisión de participantes. La estrategia más común en la construcción oracional de estos artículos es la dislocación del paciente o recibidor al final de la oración. Por lo tanto, el verbo y el paciente objeto o instrumento, dependiendo de la estructura que representa la pena, adquieren gran realce, hay un énfasis ahí. Mientras tanto, el paciente o el recibidor de la acción queda al final y suele tener una estructura composicional enrevesada. Una de las razones por las cuales la lecturabilidad se ve disminuida en estas leyes es el afán por especificar los participantes que recibirán el castigo por un delito cometido. Y otra que también tiene que ver con esta disminución de la lecturabilidad es la diversa combinación de los diferentes patrones identificados en esta fase de investigación en un mismo artículo de ley. Con eso terminamos la primera fase del año pasado y este año hemos estado en una segunda fase a la que le hemos llamado análisis micro. Se continúa trabajando con la misma muestra de oraciones elegidas en la fase 1. La tipología de investigación cambia hacia una investigación no solo descriptiva, sino que también proyectiva, pues se pretende proponer soluciones posibles ante estos problemas. En esta fase se hizo una minuciosa descomposición de los patrones prototípicos en los roles semánticos que constituyen internamente y se construyeron fórmulas que representan los constituyentes de cada estructura. Entonces, en este ejemplo que pueden ver ustedes aquí un poco a color, ven una sola oración del artículo 159. Es una sola oración. En la fase 1, este fue el patrón que encontramos. Pero en la fase 2 ya se descompuso aún más, ¿verdad? Internamente, todas las incrustaciones y demás componentes que complican las estructuras y como pueden ustedes ver, la pueden complicar mucho, de hecho, ¿verdad? De esta manera, se halló que los participantes específicos que tienden a complicarse más son el paciente objeto y el recibidor. Asimismo, se encontraron estructuras lingüísticas que complican la oración y a estas estructuras las hemos agrupado bajo el nombre de posibles predictores del lenguaje poco claro. Estamos en el proceso de redacción de esta parte, pero aquí les presentamos el listado de fenómenos que hemos encontrado como omisión de la gente, dislocación de los elementos de la oración, anacolutos, anáfora cero, otras elipsis como pueden ser elipsis verbales. Las del grupo A no necesariamente extienden la oración, pero las del grupo B sí.
Generalmente lo hacen los gerundios, oraciones complejas, sobre todo subordinaciones, atributos, enumeraciones largas, complementos de régimen, y quizá, por supuesto, lo que va a alargar más la oración va a ser las combinaciones de todos estos elementos. En la siguiente diapositiva nada más voy a hacer referencia a uno de ellos, por razones de tiempo no nos da, para que vean ustedes, los complementos de régimen nos han llamado mucho la atención porque en la literatura que hemos revisado, estos listados, como el que acabamos de ver ahora, aparecen en otros estudios en Argentina, en México, en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Estos listados aparecen, pero no aparecen los complementos de régimen. Y a Brian y a mí nos ha llamado poderosamente la atención porque complica muchísimo la oración. En este ejemplo hay 7 complementos de régimen, ahí concatenados algunos, y algunos son listados de complementos de régimen. ¿Verdad? Entonces hacen realmente muy complejo. A veces hemos encontrado también ejemplos donde un régimen acarrea una subordinación, por ejemplo, o 2. Entonces, realmente hay que ponerle atención un poquito más a estos complementos de régimen. Por último, en esta segunda fase de investigación, queremos proponer una reformulación de estos artículos de ley, o por lo menos de algunos de ellos, que sirvan como base, que tal vez será para una fase 3, será precisamente de lo que hablaba Adrián, para poder proceder a esto de la consulta a expertos y de la consulta ciudadana. ¿Verdad? Entonces estamos en este punto, en este momento. Muchas gracias. Y para cerrar, algunas ideas de cosas que podemos hacer para el futuro, que lo que señala, por supuesto, Silvia, que hay que terminar las investigaciones para ir a probar, digamos, y hacer propuestas. Por ejemplo, que está haciendo Silvia es para identificar qué roles semánticos son los más comunes, qué aparece dentro de esos roles semánticos para hacer propuestas más específicas y también en cuanto a la estructura de ordenar las oraciones, además integrar a más estudiantes. Sin estudiantes, estos proyectos iría una tortuga, iría lentísimo, pero gracias a los estudiantes es que va avanzando y le vamos entregando productos a las instituciones. Entonces eso es muy, muy importante que caminen el proyecto, pero además es algo aplicado, digamos, que a los estudiantes de filología, de licenciatura en filología española y también de maestría en lingüística, les sirve para su desarrollo profesional. Entonces eso también, por ese lado, también es importante. Después, creo que hemos hecho varias validaciones expertas ciudadanas, pero creo que hay hay que crear unos protocolos, digamos, una línea para que repitamos, digamos, y que si hay, porque mucho está en el conocimiento, en la expertise, y lo voy a decir en mi cabeza, digamos, de cómo hacerlo y tengo el ejemplo, etcétera, pero ¿y si yo no estoy? Entonces, mejor dejar unos protocolos ahí como el proyecto y ya tenerlos dentro del protocolo, o sea, dentro del proyecto, gran macro proyecto lenguaje claro. Otra cosa que debemos trasladado mucha responsabilidad de la divulgación de lo que hacemos a las instituciones y no lo hemos asumido nosotros y creo que tenemos que asumir porque es algo que hace el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, el posgrado en Lingüística, la Escuela de Filología y no lo estamos visualizando divulgando de la manera óptima. Entonces es algo pendiente ahí que tenemos. No tenemos ni una página informativa, digamos, web para explicar todo lo que se está haciendo y dónde encontrar los productos, las cosas que se han sacado y todo eso. También pensar en proyectos más dirigidos. Esos pueden tener un carácter más de acción social, digamos, proyectos dirigidos directamente a la ciudadanía y no trabajando para las instituciones en su comunicación con la ciudadanía. Después,
todo un plan de capacitaciones también, porque hemos hecho capacitaciones, pero han sido más del momento, nos han pedido tal cosa, nos han hecho. Y creo que deberíamos crear más un plan de estrategia de capacitaciones y a lo mejor tener unos cursos de, no sé, 16 horas y otros de 100 horas, para tratar de hacer todo el plan de posibilidades que hay. Bueno, ampliar las instituciones con las que trabajamos y incluir, bueno, ahí se está trabajando en una tesis en ámbito médico, pero hay otras profesiones que son muy importantes, por ejemplo, el médico, salud, es algo que hay que trabajar en el lenguaje claro. Y lo último es entre las instituciones, es como un poco raro, trabajamos para todas las instituciones afuera, pero no para la Universidad de Costa Rica. Y la Universidad de Costa Rica también tiene necesidades internas de lenguaje claro. Entonces, eso, solo la oficina jurídica se acercó, una vez rectoría llamó para también tratar de organizar algo, pero no pasó del llamado, digamos. Entonces, eso creo que del proyecto macro, digamos, pero quedan muchas cosas específicas de las distintas investigaciones que se están desarrollando. Y muchas gracias, creo. Sí. Hay dos cosas. Uno, hablando de complejidad del texto, han probado el desarrollo de métricas para determinar la complejidad o todavía no han propuesto un modelo de métricas. Ok, existen varias métricas cuantitativas, hay modelos que existen, de hecho hay páginas ahí que alguien puede subir el texto y le arroja la métrica. De hecho, Boolean Tools tiene una métrica de lecturabilidad, pero esas métricas cuantitativas están o sea, son generales para todo. Y al revisar los textos y por la experiencia de trabajar distintos textos, no son iguales para todos. Los géneros textuales son diferentes. O sea, por ejemplo, una métrica, diversidad léxica. Dentro de esta métrica suman notas, digamos ahí, pero ese es un parámetro, un criterio, diversidad léxica. Si uno compara diversidad léxica de La Teja contra una sentencia judicial, o sea, no con 1-1, obviamente, con un corpus, digamos, las sentencias judiciales tienen baja diversidad léxica y por lo tanto en ese aspecto deberían ser fáciles o más fáciles de comprender comparado con los textos periodísticos. Entonces ahí vemos que una medida, ¿por qué pasa eso? Porque repiten muchas palabras y se repite y repiten y repiten. Entonces vemos como una medida muy cuantitativa no tiene la misma ponderación en géneros discursivos distintos. Entonces, estamos en un proceso lento, o sea, ya tenemos una lista de criterios ahí que creemos que se aplican a estos textos jurídicos, no digo que se puedan aplicar a otros, pero para armar algún tipo de métrica, pero con cierta ponderación, es decir, que una cosa pese más que otro aspecto, y eso pero lo estamos armando, todavía no está listo. Sí, hay trabajo abierto para la parte de física. Sí, exacto. No, a eso es. De automatizar, porque si no automatizan, el volumen les va a consumir. Exacto. Claramente el volumen de información jurídica va. Y han probado con reentrenamiento modelos de inteligencia artificial. Hicimos una prueba, creamos textos, o sea, transformamos textos jurídicos originales a lenguaje claro, entrenamos a varios modelos, a 4, ahora no me acuerdo del listado cuáles son, creo que el Llama, Gemini, GPT y Mistral. Los resultados fueron pésimos. Ahora vamos a agrandar un poco el set de datos para ver si mejora un poco los resultados, pero creemos, esto es lo que creo. Creo que ese no es el camino. El camino es dándole las instrucciones de paso por paso y no a partir de entrenarlo con los textos ya transformados. Esa es como mi impresión. Hay trabajo que se puede hacer. Sí. Yo creo porque sí, la
la manera de destilar modelos, la manera de entrenarlos y hacer lo que se conoce como transfer learning, no es trivial, digamos. Sí. Eso podría llegar a creer que no. Yo creo que más bien las herramientas sí podrían ser muy útiles. No, yo creo que sí, solamente que hay que manejarlo. Hay que agregarle, por ejemplo, este tipo de como diccionario, o sea, ciertas guías en algunos puntos hay que hacerlo porque cambian palabras que no se pueden cambiar. O sea, por ejemplo, cosas así, bueno, no, es que eso no se podía cambiar. Entonces, eso, pero bueno, ahí está, se está trabajando ahí lentito, eso aparece como de repente que podemos hacerlo. Pero vamos, quería comentar algo. Es que lo que estabas diciendo, el léxico se calcula la entropía de eso. Y la entropía no es necesariamente ni bueno ni malo que quede alto o bajo. Ese es el problema que tienen ustedes ahorita. ¿Con qué? Se puede trabajar. Sí. O sea, se puede trabajar, Sí, pero, sí. digamos, el número que les da, Ajá. el valor que les da, en sí mismo no es ni bueno ni malo. O sea, que tiene una baja entropía, una alta entropía, eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, es lo que es el léxico. Entonces, claro, no les puede servir porque no está hecho para eso. Claro, no, es eso, porque las métricas están hechas, no están hechas para textos jurídicos, las métricas están hechas especialmente para textos educativos, entonces como para distintos niveles educativos. Seguro venían del inglés. Que es lo que Sí, siempre vienen del inglés. Hay una adaptación ahí de las métricas para el español, pero siguen teniendo cosas, o sea, esas ponderaciones hay que verlas bien para cada género. Ese es el tema principal, yo creo, para los géneros. Pero si abre trabajo si abre alternativas para el trabajo disciplinario, entonces por el momento también se puede acercar Sí, claro. para apoyarles un poco y también sería muy interesante el trabajo con esos datos. Sí. El conocimiento de dominio se mezcla con la estructura, necesariamente todo, y ahí donde esa parte de cuáles palabras se pueden cambiar y cuáles no, no puede explicarlo todo. Si es un proceso complejo, no hay manera de explicarlo simple. O sea, explíqueme simple un proceso judicial complejo. Ya sería como trivializar. Exacto. Por eso también, perdón, por eso tenemos esas distintas categorías, porque por ejemplo, estamos probando ahora es esa categoría movidas retóricas, que movidas retóricas es que un fragmento de texto tiene una finalidad particular dentro del texto. Entonces, identificar esos fragmentos de texto y ya hacerles análisis separado, digamos, a los fragmentos que tienen finalidades retóricas diferentes. Entonces, para no hacerlo con todo el texto, sino y ponderar el grado de importancia que tienen dentro de la sentencia, porque también nos están pidiendo un resumen. Un resumen de una sentencia hay que poner lo más importante y eso es experto, y para tratar de identificarlo, enseñar o capacitar o generar una herramienta automática, hay que tener también clasificados segmentos que se identifiquen los segmentos, etc. Entonces, Bueno, muchas gracias por esta exposición. Conocido, ¿verdad? Ustedes el trabajo que hace la Real Academia Española en esta dirección, en esto del lenguaje claro y accesible. En el entendido de que no es solo el lenguaje claro, sino muy importante el destinatario. Entonces, un código, como es el código de trabajo, no va a ir penal, no va dirigido al pueblo común, ¿verdad? Sino que a los abogados, ¿verdad? Y desde ese punto de vista ahí habría un lenguaje técnico, ¿verdad? Ustedes han incorporado una serie de instancias y en esa dirección yo les agradecería que entren en conversación, en este caso, mucho gusto me ofrezco, con la Academia Costarricense de la Lengua como ahora, para que fueran parte de la red panhispánica de lenguaje claro, en la que participan Poder Judicial de diferentes países, ¿verdad? Poder Judicial de Chile, ahí fue donde empieza, luego el Poder Judicial de Uruguay, de Argentina, aquí estuvo también, pero no se ha incorporado propiamente,
y muchas universidades. Y claro está, Yo iba a robar. es tener en cuenta en ese sentido, ¿ah? Se debe trabajar, porque se escribe para quién. Por otra parte, bueno, conocen muy bien, está ese manual que ustedes han hecho referencia, ¿verdad? La oportunidad de participar en el momento de la presentación. Y luego se dispone para efectos, para lo que es más que todo el ámbito jurídico, está en el estilo de ley de Niño Machado, que si no tuvieran, no conseguir. Porque es curioso, bueno, la academia en un momento, todos los libros llegaban a determinada persona, y entonces muchas veces no subía a un nivel superior, no era la edición. Hay libros que no, que sé que se publicaron, pero no están, no está el estilo de la ley, no está en términos gramaticales, y no pasó, como se ha ido estudiando. Pero y luego tenemos la guía de lenguaje claro y accesible, ¿verdad? Y después el libro de ese lo coordina Gutiérrez, Salvador Gutiérrez, acaba de publicarse. Ya le llegaron 13 ejemplares, está en línea, ¿verdad? Le llegaron 13 ejemplares y en una ocasión, una reunión que tuve con embajadores españoles, me dice, ay, a mí me gusta el físico y no lo tengo. Y entonces quedamos con dos. Pero uno de esos, el director, pues se pareció amigo, pero yo con mucho gusto puedo facilitarle. Y ahora, tan fácil, después está el otro. Sí, sí, bueno, por favor, que eso. Y el otro de Mío Machado, ¿verdad? Se llama así, lenguaje claro. No, sí, claro, se llama. Es del más reciente, ¿verdad? Entonces, también, luego, les decía que formemos una red aquí, y es muy importante, por ejemplo, el liderazgo lo puede asumir el Instituto de Investigación Lingüística, y no como un proyecto, sino como un programa. Son programas que dan más posibilidades de incorporación y de extensión, ¿verdad? Y para que tengan invitados, en el sentido de los colaboradores. Por ejemplo, podrían tener colaboradores con octubre, como pasó con va a pasar con el diccionario panhispánico jurídico, que en Costa Rica hubo una participación muy rica, ¿verdad? Entonces, tener colaboradores de instituciones distintas, ¿verdad? La Contraloría muy bien, la Defensoría de los Habitantes, es muy importante incorporarla. Entonces, mi invitación en ese sentido, ¿verdad? Y con toda razón, usted dice, pero muy bien a lo externo y a lo interno, ¿verdad? Hay que trabajar también, incorporar a instancias de la Universidad de Costa Rica, porque es lenguaje claro y accesible, ¿verdad? ¿Qué sucede con todas las circulares, todos esos que estamos recibiendo? Voy a contarles una anécdota. Cuando yo subí la dirección de la escuela, segunda vez porque fui presidente, no, pero la primera estuve solo que fue el 88 al 92, llegaban unas circulares redactadas de la rectoría, que era terrible. Entonces, le pusimos un filólogo allá para que ayudara. Y después
ya se creó conciencia de la necesidad de un filólogo que ahí estuviera. Era medio tiempo. Yo no sé si siguió o no siguió, ¿verdad? Mucho tiempo estuvo Maritza Vela. Entonces, señalada, ¿verdad? La llaga es un espacio también para el trabajo interno y externo de lingüistas. Yo invitaré que sigan adelante y una línea, mantener un programa de licencia. Don Víctor, en eso que usted comenta, conozco de primera mano una experiencia en relación con unos estudiantes unas chicas estudiantes que querían hacerle o que ya estaban en el proceso del examen de admisión. Entonces, la universidad les envía unos correos electrónicos para realizar el proceso. Y estas chicas sencillamente no sabían qué era lo que tenían que hacer, porque justamente el mensaje que les llega comienza de acuerdo con exacto, con el artículo tal del reglamento, no sé qué, no sé cuánto. Y son muchachas, en este caso eran unas muchachas que pues que no tienen, primero no tienen claramente ninguna formación en entender este lenguaje oficinesco y burocrático de la universidad, ¿verdad? Y segundo, justamente no venían las instrucciones claras. Lo que decía era que la resolución tal de la rectoría, que les indicaba que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces fue muy interesante porque justamente me enteré de esa situación porque estábamos en un almuerzo y ellas me decían, es que nosotras queremos entrar a la universidad, pero no entendemos esto. Y yo, ¿cuántos jóvenes en este momento están recibiendo esas instrucciones en esta forma? Y lo que pasa es que el sistema los excluye y no hay una forma presencial o ya, digamos, de vieja, sí, más amigable, ¿verdad? Más allá de esos comunicados por correo electrónico. De manera que ese es un problema muy serio de la universidad y algo muy importante que debería de subsanarse. Es que, ¿Qué me mira a mí? tarea. Tiene tarea. Justo mi comentario iba en esta línea, y a retomar ese punto del lenguaje claro interno de la UCR, porque cuando hicimos la revisión del estatuto orgánico, pero que fue para incorporar el lenguaje inclusivo, como no me van a mentir, en total terminamos cambiando otras cosas también. Una de ellas era que había un montón de artículos que estaban en el futuro de su cultivo. O sea, que eso se usa desde el siglo XVII, y ahí está en el futuro de su cultivo y hacen que sea popular. O sea, esas cosas no se entienden y además la gente no lo sabe usar, entonces hay bastante concordancia. Entonces, sí, definitivamente. Y la relación es causa-efecto. Sí, también. Ah, sí, eso pasa mucho en las leyes. Sí, lo de la red, un comentario ahí. Sí, justo en junio, creo que fue la reunión en Madrid. En Madrid fue en mayo. En mayo, sí, perdón, en mayo, sí. En mayo, a mí me avisaron una semana antes. Y yo, pues, sí, la U dijo que nos integramos, me parece bien. Vaya, ¿puede ir? Sí, vamos a averiguar. Ah, no puede porque porque se había cumplido los 15 días de hábiles para pedir los viáticos y, o sea, el pago del pasaje y todo eso. Entonces, pero igual yo estaba en otras, pero surgió así. Claro. Exacto. Realmente, no había dinero. Y entonces, yo manchado muy hábil y consiguió dinero así rápido. Y entonces, decidió en término de menos de un mes, ya había organizado para ello. Y ya una institución como la universidad que tiene sus pasos, o mejor dicho, sus tiempos, entonces sí, Sí, porque llegó, parece, la comunicación muy encima, nos llegó como 10 días antes de la actividad o algo así. Sí. una materia. O sea, Sí. cuando estaba seguro de fechas y que había actividades. Sí. Ahora todos en las reuniones de las academias hay dos temas importantísimos. Inteligencia artificial, leía que es lengua española e inteligencia
artificial. El objetivo de ese programa es poner a las máquinas a hablar en español. Y no que las máquinas nos digan cómo se habla español. Y después el otro lenguaje, claro, es. Entonces, nadie, o ninguna institución es para entrar en ese diálogo y sobre todo aporte, ¿verdad? Desafortunadamente, digamos, la academia es una, ya digo la de nosotros, es una institución que tiene poco espacio. Tenemos 22 sillas, imagínense. Y algunos duramos mucho en la vida, porque para que llegue otra persona y que haya renovación, ¿no? Entonces, de modo que cuesta un poquito esta integración, pero hemos creado una categoría de colaborador. Entonces, una categoría de colaborador para externos. Es que, y ahí se va bien haciendo, digamos, abriendo un espacio para efectos de un sumimiento intermediarios. Bueno, agradecemos al doctor Vergara, a la ML Vargas y a la ML Sasa por su presentación.